día, mi nombre es Silvia y el día de hoy resolveré algunos problemas del parcial, bueno, los 4 problemas del parcial, en los cuales tuve un punteo menor a 20 puntos. Explicaré primero que nada, cuáles fueron mis errores en el problema 1. Más que todo fue, yo me sabía bien las fórmulas, sabía relacionarlas, pero tipo proseguir a la hora de continuar la operación, no sabía cómo desenvolverme muy bien. De hecho, hasta eliminé la velocidad inicial de y, la cual no era cero, y mi planteamiento fue más o menos concretamente correcto, pero no supe cómo desenvolverme bien en el problema. A continuación les explicaré cómo realizarlo. El problema nos da que un proyectil es lanzado desde una plataforma de 10 metros de altura con una rapidez inicial de velocidad inicial en un ángulo de 30 grados. Debe impactar en otra plataforma ubicada a 50 metros de distancia horizontal y a 5 metros de altura. ¿Cuál debe ser la rapidez inicial para justo caer en la segunda plataforma? La pregunta, ¿y cuánto tiempo tarda en llegar a la segunda plataforma? Necesitamos definir qué significa un proyectil. Un proyectil es un objeto que tras lanzamiento solo está bajo la gravedad, o sea, no hay ningún rozamiento. Podemos observar que en el problema nos habla sobre un movimiento considerablemente combinado y es bidimensional, ya que tenemos un eje Y y un eje X. Que el eje X representa la velocidad constante y la Y la aceleración constante. Importante recordar que también fue uno de mis errores en el parcial, de que no coloqué la gravedad con signo negativo, sino que lo puse en positivo. Primero debemos de separar X y Y. El X es uniforme. Usamos, por ejemplo, X igual a velocidad inicial por coseno del ángulo por T, y en cuanto a Y, utilizamos que Y es acelerado. Se usó Y igual Y inicial más velocidad inicial por el seno del ángulo por T menos un medio G por A o por la gravedad por el tiempo elevado a la 2. La relación de velocidad inicial, o sea, la trayectoria parabólica, sucede que al combinar X, que es lineal, con Y, que es la cuadrática, resulta una parábola, así como la podemos observar acá en la gráfica, que está directamente parecido a esto. La composición, sí podemos observar que si descompongo velocidad inicial de X, que así como dije anteriormente es velocidad inicial por coseno del ángulo, y velocidad inicial de Y igual a velocidad inicial seno del ángulo. A la hora de resolver un problema básico, por ejemplo en X, lo podemos despejar como podemos observar, que X, que es igual a la velocidad por coseno del ángulo por T, necesitamos despejar T, y con eso obtenemos X partido velocidad coseno del ángulo, coseno por el ángulo. Luego en Y podemos sustituir T y obtengo la ecuación de la trayectoria. Sabemos que podemos usar absolutamente cualquiera de las 4 ecuaciones de MRUA en Y, pero en este caso aquí usé la de posición. Que el signo, por ejemplo, el eje Y es hacia arriba, o sea, es positivo, por eso la gravedad entra con signo negativo. Y aquí de hecho me faltó agregárselo, pero ahí está. Tenemos clara que la interpretación de los datos es que la velocidad inicial, acá la tengo como altura, pero en este caso vendría siendo la misma situación, que la velocidad inicial o la altura inicial es 10 metros, la final son 5 metros, y la distancia, que ya entraría de parte de X, sería 50 metros, y el ángulo es 30 grados. No hay que suponer, como dije anteriormente, no hay que suponer que la velocidad inicial en Y es 0, ya que la velocidad inicial en Y es velocidad inicial por seno de 30. El sistema de ecuaciones, si hubo un sistema de ecuaciones, combinamos X para T y Y para altura y eliminamos T al despejar. Acá están los resultados. ¿Cómo se resolvía? En el eje X, como dije anteriormente, y aquí lo señalé con una flecha roja, en el X deducimos que X es igual a V inicial por coseno del ángulo por T, la podemos convertir en X partido velocidad inicial coseno del ángulo. Y esto es porque en horizontal no hay fuerzas, porque no hay rozamiento. Por eso no hay aceleración y la velocidad es constante. En cuanto en el eje Y, utilizamos la fórmula de MRUA, porque la gravedad cambia la altura de forma cuadrática en el tiempo. Sustituimos T de X en Y para obtener la trayectoria, que en este caso ya estamos en esta parte, porque así eliminamos las T's. Luego tenemos que sustituir la T de X en Y para obtener la trayectoria, porque así elimino T y dejo todo en función de velocidad inicial y datos que ya conocemos claramente. Acá están. Para luego despejar lo que es velocidad inicial para obtener e insertar los valores ya conocidos, que es Y inicial 10, Y final 5, X igual a 50, el ángulo 30 y la gravedad ya conocida, 9.8. Y nos da como resultado el 21.97. Y con este valor de velocidad inicial podemos sacar el tiempo. Con esa velocidad inicial regreso a X para el tiempo, como dije, y nos da como resultado el 2.63 segundos. Es importante conocer que el tiempo de vuelo viene determinado por la componente horizontal cuando ya conozco velocidad inicial. Algunos errores que puedo mencionar y la forma en que los corregí, por ejemplo, el signo de G de la gravedad, la descomposición de velocidad inicial. Es importante partir, o sea, en mi parcial yo había podido colocar más o menos como un indicio de lo que tenía que hacer, pero no lo supe sobrellevar, no lo supe desarrollar. Y las alturas,
Por último, el método, primero X para T y luego sustituyo en Y, y no hay que mezclar pasos muy importantes. Las respuestas ya se los pude evidenciar. Y quizás mi metodología de estudio para este ejercicio debería ser tipo empezar primero con un dibujo, con los ejes y datos. Esto aquí es constante y que es acelerado. Escribir antes de calcular tipo fórmulas, signos y qué es lo que necesito despejar. Y una revisión rápida de unidades y signos al final. Prosiguiendo con el problema 2, primero que nada, tener en cuenta que es sobre movimiento relativo. Y en el caso de mi planteamiento del problema 2 en el parcial, pude aplicar bien lo que era el modelo de velocidad relativa, la ecuación en sí, pero lo que no pude plantear bien era tipo lo que me pedían. No entendí muy concretamente qué era lo que pedían, los ángulos me confundí bastante en identificarlos, y la magnitud, la verdad, no tenía ni idea cuál era la magnitud que me pedían, o sea, si era respecto al viento o del viento sobre la Tierra. Traté de hacer lo posible para identificar tanto la velocidad, cada una de las velocidades, pero casi no lo podía desarrollar de una buena forma. Acá tenemos lo que es el problema, y acá está el problema realizado. El problema nos pide principalmente la velocidad y dirección del viento. Primero que nada, identificar los ángulos, que es súper importante, y lo que es la ecuación de velocidad relativa, que en este caso era velocidad del fijo igual a velocidad del sistema, v partido t, más velocidad de a partido v. Los componentes a utilizar nos vamos a guiar principalmente de que nos están pidiendo desde el y en este caso identificamos lo que es el modelo de velocidad relativa, que acá lo tengo de una forma, pero también lo podríamos poner de esta forma. Y en este caso, a la hora de sacar la velocidad de PG, lo tenemos acá respecto a la dirección del entonces de PG, para identificarlo de una mejor manera, que PG es la velocidad respecto a la Tierra, del avión respecto a la Tierra, perdón. El VPA es del avión respecto al aire, y este es del aire respecto a la Tierra. Bueno, en este caso, en esta parte sacamos PG, que ya está colocado acá, y acá están los resultados, y este es prácticamente PA, los dos son PA, que son este resultado. Ya teniendo eso, necesitamos también sacar la velocidad respecto al viento, que es una resta vectorial. Por ejemplo, acá tenemos la resta de 1, que es el 95 positivo, claro, 95.26 menos 112, y me dan como resultado el menos 17.5, y también está la otra resta vectorial, que es el de 55 menos el 41.04, que nos da como resultado 13.96, que es igual a 14. Ahí, como pueden observar, acá con la resta vectorial el resultado podemos sacar la magnitud, que nos da como resultado 22.02. Ya con este dato ya tenemos lo que es la velocidad del sistema. Y como también nos pide la dirección, de hecho la dirección al norte del esto lo podemos inferir con las direcciones que nos dan. Y en cuanto a la mera dirección, utilizamos tangente inversa y solo sustituimos con la resta vectorial de los 14 y del menos 17.5, que nos da resultado que nos da como resultado el menos 38.65. En cuanto si podemos definir un observador fijo, el móvil y la partícula anteriormente mencionados, tenemos que tener en cuenta que no utilizamos ninguna característica de movimiento circular uniforme. No hay una relación directa de la aceleración centrípeta y la velocidad. La velocidad relativa como suma vectorial, que es esta ecuación. Con la expresión diferenciamos correctamente lo que es el marco móvil del fijo, resolvemos la suma vectorial, y algunos errores que tuve y correcciones es que principalmente confundí quién observa a quién, y mezclamos convenciones angulares y sumamos magnitudes en vez de vectores en mi parcial. Quizás una mejor metodología para esto es identificar los marcos, escribir la ecuación relativa antes de calcular. Eso fue uno de mis errores principales, dibujar los ejes y convenciones del ángulo y verificar la dirección. Bueno, prosiguiendo con el ejercicio 3, en el parcial pude identificar bien un poco los DCLs, el DCL de la masa 1 y el DCL de la masa 2. El problema más que todo fue con las fuerzas, y que me confundió bastante la instrucción sobre que había una fuerza y una aceleración, un peso de 2.5, y la verdad no sabía dónde colocarlo. Y en este caso, por ejemplo, en cada inciso, o sea, en los 3 incisos, no supe cómo manejar bien cada uno de los datos que tenía, puse datos donde no iban, y por ejemplo también la aceleración la despejé mal, no la pude despejar bien, lo de la tensión despejé también, a consecuencia de despejar mal la aceleración, también despejé mal la tensión, y lo mismo con la fuerza. El problema 3 nos pide principalmente la magnitud de la aceleración, la fuerza extra y la magnitud de la tensión de la cuerda. Importantes datos, como sabemos que es una misma cuerda para las dos cosas, entonces es la misma tensión, magnitud de la tensión. Tenemos una masa con propiedad inercial, con el peso que es en newtons. Utilizamos la segunda ley, no tenemos objetos en equilibrio. Objetos con aceleración constante sí tenemos, aceleración uniforme. Reconozco el sentido de la masa 1, que baja, y el manejo de signos correctos. El DCL lo realicé para cada bloque con tensión, su peso y F en M1. No tengo errores en el DCL, planteamos bien la segunda ley interpreto bien y descompongo por ejes, no sumo A con fuerzas. El sistema de ecuaciones es simultánea, lo resolví con F y T. Fricción versus coeficiente, no hay fricción. El peso aparente no hay, el plano no es inclinado y el ángulo para poner tampoco hay. Prosiguiendo ya a haber aclarado lo de la lista de cotejo, podemos observar que primero que nada hicimos la sumatoria de fuerzas 1, donde está la tensión 1, menos la masa 1 por la gravedad, igual la masa 1 por la aceleración. Y con ello obtuvimos el despeje de la tensión. Bueno, ya teniendo las fuerzas en 1, ahora las fuerzas en 2, que es m masa 2 por la gravedad menos la tensión, igual m2 por la aceleración. Acá perfectamente podemos eliminar las tensiones, porque al tener estas dos,
perfectamente podemos eliminar las ecuaciones, como podemos ver acá. Las tensiones, perdón, que eliminamos T y la otra T. Solo nos quedan estas dos. Pasamos tipo las masas con la gravedad de un lado y las masas con la aceleración al otro. En cuanto a la aceleración, podemos hacer factor común sacando la A. Y acá tenemos la ecuación que nos va a servir para saber la aceleración. Y acá está el resultado, que es 3.27 metros por segundo al cuadrado. Al ya tener la aceleración, se nos facilita más realizar el inciso C, pero primero vamos a hacer el B de la fuerza extra. El inciso B, lo que necesitamos hacer para saber la fuerza extra es multiplicar la masa 2 con la gravedad y restarlo con la masa 1 con la gravedad. Y nos da como resultado 19.6 newtons. En cuanto al inciso C, que nos están pidiendo la magnitud de la tensión de la cuerda, como dije anteriormente, que es una misma cuerda para ambas, porque es ideal y es una polea, utilizamos la ecuación de las fuerzas 1 obtenidas acá y simplemente hacemos la operación que nos da como resultado 216 newtons. Bueno, en este caso hicimos el DCL1 y el DCL2 para masa 1 y masa 2. En cuanto a la masa 1, sabemos que tenemos una tensión para arriba, el peso siempre irá abajo y la aceleración va arriba. Fuerza, como nos lo indica en el diagrama, es para abajo, pero en cuanto al inciso B, lo que cambia en el inciso B es que la aceleración ahora va a ser para abajo, ya no va a ser para arriba en el DCL1. En el DCL2, la tensión sigue siendo para arriba, el peso para abajo, la aceleración para abajo, porque es el que más pesa. Pero en el inciso B se nos indica que la aceleración ahora va para arriba. Y esa es la interpretación del problema 3 con sus resultados correctos. También algunos errores a resaltar en mi parcial es que para una mejor metodología es considerablemente más apropiado realizar los DCL en un inicio, cosa que yo no realicé primero, sino que me fui directamente a la sumatoria de fuerzas según mi criterio propio y lógico, y no debía mezclar lo que era la fuerza con el 2.50 que me daban anteriormente, porque eso me confundió bastante a la hora de hacer mi procedimiento, en el cual pues en el parcial tuve un puntaje de 18 de 25, que la parte del inciso A yo lo obtuve bueno, solo que en el inciso B no supe muy bien cómo desarrollar el procedimiento y no supe qué era lo que me estaban pidiendo principalmente. El inciso A del problema 4 dice que una ficha se coloca sobre un disco de hule en rotación que tiene un diámetro de 0.500 metros. La ficha sigue dando vueltas sobre el disco siempre y cuando la distancia desde el eje de rotación no supere los 19.0 centímetros, o bien la rapidez del disco no supere 32.0 revoluciones por minuto. ¿Cuál es el coeficiente de fricción estático entre la ficha y el disco? El inciso A. Y B, si se aumenta la rapidez a 50 revoluciones por minuto, ¿a qué distancia del eje de rotación debería colocarse la ficha para que ésta no se deslice? Hacer las conversiones, ya que estamos trabajando con metros. En el caso del radio, el 0.19 metros. Luego, ubicar cuáles son las fuerzas, ya que sabemos perfectamente que solo hay fuerzas en X y cuáles son las que hay. En este caso solo hay aceleración centrípeta, que es igual a la fórmula de velocidad al cuadrado por radio. En este caso, como no tenemos velocidad, tenemos que hacer la igualación de que aceleración centrípeta es igual a omega al cuadrado por el radio. ¿Por qué se hace esta igualación? En este caso, el omega va a ser la conversión de los 32.0 revoluciones por minuto a radianes por segundo, que nuestro resultado es los 3.35 radianes por segundo. Eso, como dijimos anteriormente, es igual a la aceleración centrípeta, así que hacemos que tenemos ya el resultado de la aceleración centrípeta, que es 2.13, y tenemos la gravedad, y lo que queremos saber es mu s, que es el coeficiente de fricción estático. Sabemos que aceleración centrípeta es igual a mu s por la gravedad, así que simplemente se hace el despeje, que nos da como resultado 0.22 mu s, y ya tenemos el coeficiente. Luego en el B nos está diciendo si se aumenta la rapidez a 50 revoluciones por minuto. Hacemos el mismo procedimiento que hicimos con los 32 revoluciones por minuto, y nos da como resultado del omega 5.24 radianes rad por segundo. Ya teniendo el dato de omega, sabemos de que omega al cuadrado por r es como la aceleración centrípeta, y anteriormente igualamos con mu s por la gravedad, así que sería el mismo procedimiento. Igualamos mu s por la gravedad igual a omega al cuadrado por r, y en este caso solo tendremos que despejar r y sustituir valores de mu s, gravedad y omega, que nos da como resultado 0.079 metros. La dinámica circular en MRU, circular la fuerza neta es radial hacia el centro, por eso aceleración centrípeta, o sea, todas las fuerzas, aceleración centrípeta. Aplico la segunda ley de Newton con aceleración radial, ya que igualé la fricción estática máxima con la fuerza centrípeta requerida. No reconozco que hay movimiento circular, reconozco el circular pero no el procedimiento. La verdad es que no, porque el procedimiento es segunda ley en eje radial. Reconozco en qué actúa aceleración R, sí, porque va hacia el centro, el eje radial. Vamos a elaborar un DCL para movimiento circular, que prácticamente yo lo que hice fue este círculo. Igual es comprensible de que el DCL iría prácticamente así, o sea, solo en X. Está la fuerza normal, el mg, o sea, el peso, y la fuerza, la Fs, que es el μs. No coloqué un eje en dirección de AR, no identifiqué todas las fuerzas del entorno, porque prácticamente solo teníamos la aceleración centrípeta, no coloqué ninguna fuerza que no aplicara y coloqué fuerzas correctas. El planteamiento matemático para la segunda ley a partir del DCL es prácticamente la conversión de aceleración centrípeta, que es igual al omega cuadrado por r. Poseo destrezas para resolver el sistema así, ya que tengo en cuenta una ecuación, una incógnita y el despeje directo, y sé cómo ocurre el movimiento propuesto, ya que si aumenta omega, para no deslizarse la ficha debe acercarse hacia el centro. Como dije anteriormente, los resultados es de mu s de 0.22 y 0.079 metros. Para finalizar, considero que para el próximo parcial, porque en esta ocasión sí estudié, la verdad me decepcionó un poco los resultados de mi parcial, ya que estudié 2 semanas, fue a tutorías, estudié por mi cuenta, estudié teoría, y también estudié con una amiga, y la verdad me sentía bastante preparada, pero pues el resultado fue diferente, así que planeo que para este
este nuevo parcial que viene a continuación va a ser mucho más preciso y más seguido los días para mantener la práctica, porque eso que haya estudiado 2 semanas no fue de todos los días, fueron más o menos 4 días, quizás eso fue lo que me falló un poco, y pues hay que hacer una práctica constante de los ejercicios para que yo pueda manejarlos a la perfección.